¿Ya está transmitiendo? Ya hoy les bendiga a todos nuestros hermanos el día de hoy que nos ven por medio de las redes sociales. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestros hermanos que están en Alefitaf, Irapuato. También los saludamos y a todos nuestros hermanos aquí en Alefitaf, Aguascalientes. Ya hoy les bendiga. Shabbat Shalom. Estamos contentos porque bueno, pues Yahweh nos permitió terminar la semana pasada, después de casi un año, con todo el estudio del libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, el libro de las palabras. Y era importante el cerrar el ciclo de entender la Torá. Recordamos que se conoce como Torá los primeros 5 libros de la ley, que son establecidos. ¿Alguien se lo sabe? ¿Quién me dice cuáles son? Ok, muy bien. Así es. Números y Deuteronomio, así es. Entonces, era importante, ¿por qué? Porque la escritura Dios lo pone o establece las bases a través de la cual no solamente nos va a narrar la historia de un pueblo, no solamente se trataba de narrar la parte del origen. Recordemos que Génesis nos habla de la parte del origen y la elección que Yahweh hace precisamente primero con una familia, y después veremos cómo el pacto se va realizando a través del recorrido de toda la escritura, dirigidos directamente para con su pueblo. Sin embargo, a partir de que nosotros entramos o terminamos el libro de Deuteronomio, si bien hay historia en el mismo, vemos que hay profecías que habrían de cumplirse precisamente cuando la nación de Israel, entiéndase por nación de Israel, las 12 tribus estarían entrando a tomar posesión de la tierra que Yahweh les había dado por heredad. Entonces revisábamos cómo Yahweh le permite a Moisés poder subir, poder ver desde el monte Nebo toda la planicie, todo el lugar en donde la tierra de Israel, donde cada una de las tribus sería y se establecerían. Y a partir de ese momento, bueno, las tribus de Israel estarían tomando posesión. Lo vamos a ver, se ha visto en el libro de lo que es Josué, como toma posesión de la tierra prometida. Pero lo más importante es que se cumple la palabra que Yahweh les dio. Ninguno de sus enemigos les pudo hacer frente. Yahweh, cuando dice la escritura que él iría con ellos, él pelearía sus batallas. Yahweh les permite el vencer enemigos que eran mucho más grandes, mucho más poderosos que ellos, y los termina, ¿por qué? Los termina por expulsar de la tierra. Sin embargo, vamos a ver que Israel no se mantiene perfecto delante de los ojos de Yahweh, y prontamente se empiezan a separar y empiezan a copiar las costumbres de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Recordemos que el llamado a Yahweh a la nación de Israel era ¿para qué? Para que fuera un pueblo kadosh, un pueblo santo. ¿Qué significa santo? Recordemos que la palabra santo significa apartado para un propósito o para un fin. ¿Qué era lo que quería Dios? ¿Por qué Dios escogió a Israel? No porque fuera bueno, sino dice la escritura que escogió lo vil, lo menospreciado, escogió Yahweh ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Y era a través de ese pueblo que él iba a mostrar su grandeza, su sabiduría, su poder. ¿Cómo los iba a mostrar? Lo vimos en Deuteronomio, que decía claramente que a través de la enseñanza de los preceptos, Dios les había dejado una guía para que ellos en todos sus caminos demostraran que eran una nación diferente a lo que todas las naciones de este mundo eran. Y el propósito era de que cuando las demás naciones vieran que Israel era diferente, entonces las demás naciones pudieran acercarse, pudieran venir y preguntarle a Israel y decirle: ¿qué nación es esta que tiene una ley tan perfecta, una ley tan buena, y que además cuenta con el favor de su Dios en todas y cada una de las áreas de su vida? Sin embargo, nos vamos a ir, era importante entender los principios de los mandamientos y entender la Torá, por lo menos el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, porque sienta las bases, recordemos, de la constitución del pueblo. Y entonces Yahweh les dice al pueblo, recuerden ustedes, que si ellos obedecían, Dios estaría con ellos y no solamente estaría con ellos, sino tendrían bendiciones en todas las cosas que ellos hicieran. Serían benditos en su entrada, en su salida, en su canasta, en sus campos, con sus familias, en sus trabajos, en sus crías, en todo lo que ellos hicieran, iban a ver
bueno, todo lo que ellos hicieran de acuerdo a lo que Yahweh les había dicho, iban a ver la bendición de Dios obrando en favor de ellos. Pero que el pueblo, en el momento que el pueblo se alejara, entonces pasaría completamente todo lo contrario. Y veíamos que las maldiciones siempre superarían a las partes de las bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios empieza a tocar al pueblo cuando ¿por qué son más las maldiciones? Porque no podemos hacer nada cuando nosotros nos encontramos separados de Dios. Y cuando tú te separas de Dios, el único camino que tú puedes seguir es hacia abajo. Dice la Escritura, ninguno piense que va a prosperar separado de Dios. Dios, si tú eres hijo, Dios no te va a permitir que tú prosperes separado de Dios. Por el contrario, vas a empezar a caer, hasta llegar a tocar fondo. Y ahí es donde el Señor, bueno, espera que tú y que todos y cada uno de nosotros volteemos nuestros ojos y clamemos a Él. ¿Qué pasa con el profeta Oseas? Vamos a entrar en materia, hablábamos del profeta Oseas y por qué no empezar con otros profetas. Vamos a entrar directamente con el profeta Oseas para entender un poquito todo lo que el día de hoy se está suscitando, que tiene que ver o que está tan de moda o tan de boom, la parte de entender la profecía que Dios hace a la nación de Israel, pero principalmente a la casa de Israel. Entonces, ¿me das la primera, por favor, Diego? Vamos a encontrar que la palabra original, se la estoy poniendo ahí, viene precisamente, significa Oseas. Ahí viene la fonética, a ver, todos repitan la fonética, ¿cómo se pronuncia? Oseas. ¿Cómo? Oseas. Ay, ya casi llegan o ¿cómo otra vez? Oseas. O sea, es como un pero es Oseas. Y entonces significa literalmente la palabra Oshea, significa ¿qué? Salvación. ¿Qué era lo que Yahweh estaba haciendo o lo que Yahweh iba a hablar a través del profeta Oseas? Dios, acuérdense que en cada uno de los nombres, en todos los libros son importantes que nosotros podamos revisar los nombres, porque en cada uno de ellos Dios, nuestro Abba, mete un mensaje claro hacia qué quiere o qué es el propósito de los nombres está implícito. Pero en este libro más, ¿por qué? Porque vamos a ver que los nombres, en cada uno de los nombres tiene que ver con el plan de redención y también con un plan directo hacia la casa de Israel. Entonces vemos que aparece el contexto de Oseas. Recordemos que un personaje, ustedes que aparte del profeta Oseas, ¿quién más se acuerdan que es Oseas en la escritura? Josué, de hecho, Josué es un nombre que Moisés lo cambia a Yehoshua, que significa precisamente también es un cambio que se da a salvación. Recordamos que el nombre del Mesías, Yeshua, significa ¿cómo? Significa salvación. Entonces, cuando están hablando, esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando está entrando Yeshua caminando, ¿se acuerdan de la famosa entrada del Domingo de Ramos? Cuando que están entrando y que, Osana, al que viene en el nombre del Altísimo, están diciendo ellos, Osana, ¿qué está diciendo? O Joshea, ¿qué está diciendo? O sea, salvación al que viene en el nombre del Altísimo. Estaban hablando y estaban refiriendo precisamente a lo que habría de pasar con el profeta Oseas. Vamos a ver un poquito, antes de entrar al profeta, tenemos que revisar un poco el contexto histórico del libro. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los errores que tenemos normalmente es que nos ponemos a leer la escritura sin revisar la parte de el por qué, a quién, cuál es el mensaje, cuál es el propósito de la carta, y si nosotros nada más lo leemos por leerlo, vamos a llegar y a tomar conclusiones o sacar conclusiones que no son las correctas. Acuérdense que hay un dicho que dice que el hombre que no conoce su historia tiene, ¿el qué? Está destinado a ¿qué? A repetirla. Un hombre, porque es importante conocer la historia para conocer y aprender de lo que pasó con nuestros antepasados. La idea sería conocerlo para nosotros no caer en los errores que cayeron ellos. Aquí es importante entender la historia, porque vamos a entender, una vez entendiendo el contexto, vamos a entender el público hacia cuál
Oseas está dirigiendo su mensaje, que es un mensaje que viene directamente de ella. Entonces le voy a pedir a Mafer que nos lea la primera parte del contexto histórico. Bueno, con voz de arcángel. Dice, aproximadamente durante los últimos 40 años del reino de Israel, comenzó su ministerio cuando bajo Jeroboam II, estaba en el cenit de su poder, véase bajo Segunda de Reyes 14. Así pues, fue testigo de su vertiginosa caída. Fue contemporáneo menos de Amós y mayor de Isaías y Miqueas. Como niño pudo haber conocido a Jonás. Los reyes en cuyos días profetizó fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y Jeroboam II de Israel. Ok, vamos a situarnos directamente. ¿Por qué se mencionan estos nombres? Nos está situando en el tiempo en el cual la Escritura a quién está profetizando. Recordemos que Oseas es un profeta dirigido hacia qué casa, a la casa de qué, a la casa de Israel. A la casa de Israel es hacia donde él va a dirigir su mensaje, donde él va a profetizar. Y él, ¿por qué se mencionan los nombres de los reyes de Judá? Simple y sencillamente para darnos una línea de tiempo y establecer una línea de tiempo a través del cual el mensaje de Oseas se está dando, se está situando. Oseas se parece mucho a lo que fuera el profeta Jeremías, nada más que hay una diferencia. A Jeremías le toca la deportación de la casa de Judá mientras él está vivo, y a Oseas está predicando prácticamente unos 30 años antes de que se lleven a la casa de Israel. ¿A dónde? A la parte del cautiverio por parte de los asirios. Entonces, ¿me da la siguiente? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Pregunta? Sí. Adelante. ¿Quién dice yo? Adelante. Dice, los reyes mencionados en 1:1 y sí, que reinaron en Judá son los mismos mencionados en el libro de Isaías. Jeroboam II vivió en el periodo entre 793 y 753 a.C. También se menciona en Amós. No se hace referencia a la caída final de Samaria, capital de Israel, que fue en el 722 a.C., por lo que la conclusión general es que se escribió entre el 755 y 725 antes. Ok, entonces el llamado a la cual la profecía se está situando, el profeta se está situando en un tiempo específico, es antes de que acontezca, precisamente antes de que caiga el juicio de Dios sobre la nación. Normalmente la profecía cuando Yahweh la da o la suelta es precisamente con la finalidad de que el pueblo, pueda volverse a su creador, pueda tener esa oportunidad de ¿qué? De arrepentimiento, y entonces pueda hacer lo que se conoce como Teshuvah, el regresar al Señor, el volverse a Él. Dice la Escritura que Dios, y esta es una regla establecida en la Torá, dice que Dios no haría nada sin avisarle antes. ¿Por boca de quién? Por boca de sus profetas. Quiere decir que el juicio de Dios no va a decir, ¡ah! Cayó el juicio. ¿Y qué pasó? Oye, ¿por qué cayó el juicio? Ah, es que Dios vino a condenar a esa ciudad. No. El propósito de Dios y la forma de operar de Dios es que Dios te avisa. Y te avisa con el propósito de que ¿qué? De que la nación se arrepienta, de que el pueblo se arrepienta. Recuerden aún cuando se da el mensaje de Jonás, cuando se está dando a Jonás, le está hablando ¿a quién? A Nínive, que era considerada como una nación extranjera, una nación en la cual no era parte de la casa, no era parte del pueblo, y sin embargo vemos que, ¿qué decía el profeta? El profeta huye tratando de no dar el mensaje que Yahweh le había dado a él. Sin embargo, Yahweh se las arregla para que él llegue a dar el mensaje, y la consecuencia pues la vemos, como esa nación se arrepiente, y entonces el plan de Yahweh cambia. Yahweh tiene misericordia de esa nación, y entonces vemos como el juicio se prolonga, o más bien se atrasa por un tiempo. Entonces esto es importante entender,
Porque nuevamente siempre que Yahweh hablaba hacia los profetas era con la finalidad de que el pueblo se volviera y de que el pueblo regresara de sus malos caminos. ¿Me das la siguiente, por favor? Sí, adelante. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dice yo? Muy bien, Norberto. Eso. En continuación, unos 200 años antes de los días de Oseas, 10 de las 12 tribus se habían separado del reino rabínico y habían establecido un reino independiente, cuyo dios oficial era el becerro de oro. En este plazo, Dios había enviado a los profetas Elías, Eliseo, Amós y ahora Oseas, pero persistían en negarse a volver a Yahweh y más sobre las abominaciones de la idolatría. Y perecían. Y hacían más y más hondo. Sí, pero no hay fe en una letra. Pero más y más en el que el propósito era, ok, es importante establecer, hablábamos el contexto, cuál es la motivación o qué es lo que genera que Dios mande el mensaje por medio del profeta. Nos tenemos que ir todavía mucho más atrás en el tiempo para encontrar qué había pasado precisamente con la casa de Israel, qué había pasado con la nación de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel entra como nación, todo lo que estuvimos leyendo, ellos entran, las 12 tribus entran a conquistar la tierra prometida. Sin embargo, después de que Dios, Yahweh, pone rey sobre ellos, hay 3 reyes que solamente pueden gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Entonces, el primer rey, cada uno de ellos gobierna 40 años, son 120 años. Bueno, en total, el primero es Saúl, el segundo es el rey David y el tercer rey es el rey Salomón. Ellos 3 son los únicos que gobiernan sobre las 12 tribus de Israel. Después, por los pecados de Salomón, dice la escritura que Salomón no solamente dejó de hacer lo que Yahweh había mandado, sino que además empezó a generar idolatría. Empezó a generar idolatría. Cuando empezó a haber la idolatría en el pueblo, Yahweh le mandó un mensaje a Salomón y le dijo que iba a quitar ¿qué? Iba a quitar las 12 tribus, ya no iban a estar, iba a partir el reino y entonces le iba a entregar 10 tribus a este Jeroboam, y se iban a quedar las otras 2 tribus ¿con quién? Con Judá y en este caso con Roboam. Se separa el reino. Después de esto con Roboam se separa el reino. Entonces bien importante porque aquí es donde, dirían por ahí, donde la historia se confundió, donde se creó una religión que no fue lo que ya había establecido en el momento que se parte el reino. Vamos a ver lo que dice, bueno, nada siguiente, ahí está. Vamos a leer un poquito qué es lo que hace Jeroboam. Jeroboam, ahí está, si quieren ir a sus Biblias, pero si no está directo en la pantalla, es en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33. Primera de Reyes 12, versículos del 25 al 33. Primera de Reyes, sigue Primera de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes 12. Ajá, aquí está. ¿Ya la tienen? El 25, ¿quién quiere leerlo? Adelante. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán, y se volverá Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan.
Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que no había predicado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ok, ¿me dan la siguiente? ¿Qué es lo que hizo Jeroboam? Literalmente fue, Yahweh le había dado, si nosotros leemos todo lo que la palabra que Yahweh le da a Jeroboam, Yahweh le dice que si él se mantenía en los preceptos y en los principios que Yahweh había dicho, simple y sencillamente, cierran la puerta para que no se vea tanto el perro, gracias. Yahweh le había dicho que lo iba a prosperar y que iba a prosperar el reino. Fíjense bien que a pesar de la división y a pesar de lo que había pasado, que Yahweh iba a prosperar a Jeroboam, iba a prosperar a la nación. Sin embargo, el corazón de Jeroboam se desvía. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo motivó a él? El temor, el miedo. El miedo a que el pueblo dijera, ¿sabes qué? Eran dos reinos divididos, cada uno tenía un rey, pero los dos se tenían que manejar con una sola constitución. Los dos pueblos iban a estar manejándose con la ¿qué? Con la Torá, con lo que Dios había establecido. Y entonces, un pueblo que seguía, ¿por qué? Por las instrucciones del Señor, tiende a volver a Dios, tiende a regresar al Señor, tiende a ¿qué? A hacer lo que Dios ha establecido. Recordemos que parte de las fiestas, había 3 fiestas de peregrinación, en donde Yahweh le decía que los varones tendrían que subir a donde adorar en Jerusalén. Era importante, no podían ellos adorar en el lugar que les placiera, sino dice la Torá que ellos tendrían que subir al lugar en donde Yahweh hubiera establecido y lo hubiera puesto como el lugar de adoración, en la ciudad de paz, la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Jeroboam aquí dice, ¿sabes qué? Me van a matar. Estos al estar regresando y al estar haciendo esto me van a matar. Y entonces dice la escritura que ¿qué hizo Jeroboam? Tomó consejo. ¿Pero de quién tomó consejo? No tomó consejo de Dios, sino tomó consejo ¿de quién? De los hombres, y de hombres que no estaban cercanos a Yahweh, porque lo que le aconsejaron fue ir en contra de lo que Dios había establecido. Yahweh ya le había dicho que él prosperaría su reino, pero él no quiso hacer caso de las palabras de Yahweh, sino que movido por el temor, tomó la peor decisión. Esta es una enseñanza muy fuerte. Siempre el temor nos va a llevar a tomar decisiones de pánico, decisiones en las cuales decimos, llegó una mala noticia, ¿qué hago? Y entonces, tranquilo. Es en el temor en donde el enemigo quiere que nosotros caigamos. Yahweh te dice, recuerden que en la escritura vamos a encontrar 4 tipos de temor. 3 de ellos te paralizan. Uno es el temor a las circunstancias. No es que todo está mal, es que ya todo se viene contra mí, es que ya todo está confabulado, no es que va a pasar esto. Tranquilo. Temor al ser humano, no es que me van a correr, no es que mi jefe no le caigo, no, ya me van a meter a la cárcel, no, me van a quitar todo, no. El temor del hombre paraliza. Y el otro temor es el temor al diablo. El temor al diablo es, no hay gente que no puede prestarle pelea al enemigo. ¿Por qué? Porque tiene miedo y dice, no, yo no me pongo a orar, porque ¿qué tal si se manifiesta? ¿O qué tal si es eso? No voy a doy la palabra. ¿Qué tal si salen ahí los chabucos bailando? La escritura te dice que no debes de tener miedo. El único temor que debe de haber en tu corazón es el temor de Dios.
Los otros 3 temores te van a paralizar. Pero el temor de Dios te va a hacer a que te acerques a Él. ¿Y qué? Que te pongas bajo ¿qué? Bajo su dirección. Entonces, un mal consejero siempre será el temor. No tomemos decisiones en temor, porque entonces vamos a terminar por hacer lo que hizo Jeroboam. Tomar consejo de quien no debemos e ir en contra de las instrucciones que nuestro Padre Celestial le ha dado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo nuestro Padre Celestial? Simple y sencillamente le había dado una constitución al pueblo para que a través de esa constitución ellos se guiaran. Recordemos que no solamente eran las leyes civiles, sino eran las ¿qué? Las leyes religiosas, las leyes morales y las leyes sacerdotales. No podía establecer cualquier persona, no se podía establecer como ¿qué? Como un sacerdote. No podía cualquier persona, tendría que ser específicamente ¿de quién? Descendiente de la tribu ¿de qué? De la tribu de Leví. Bueno, ¿qué hace este hombre? Bien sencillo, se inventa una religión que contara con algunos aspectos de la religión. O sea, no, dense cuenta que no cambió completamente la escritura. Lo único que hizo fue que puso un orden sacerdotal diferente y cambió los lugares de adoración. Cambió los lugares de adoración y cambió las fechas. Es el primer intento de Satanás de que el pueblo se alejara ¿de quién? Se alejara de Dios, se fuera a adorar a dioses falsos, y no solamente eso, sino también hay un cambio en las fiestas y en los tiempos que Dios había establecido. ¿Cuál fue el problema? Que el pueblo lo recibió bien y le recibió de buena gana. El pueblo dijo, ay, mira, ¿saben lo que costaba llevar las cosas a Jerusalén? ¿Saben lo que costaba el trasladarse a Jerusalén? Él vio que la necesidad del pueblo, dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar una religión que les sea fácil, una religión que les sea cómoda. ¿Por qué no pone solamente un becerro de oro? Sino dice que pone uno en Betel y uno en Dan, que son las fronteras del territorio que él estaba gobernando. ¿Para qué? Para que le quedara lo más cerca posible a las personas cuando tuvieran que subir y tuvieran que adorar. De hecho, hasta el día de hoy hay un tour que se da en Israel en donde ustedes pueden encontrar el templo que hace. Él hace 2 templos, uno en Samaria y otro lo hace precisamente en Dan, en donde estaban adorando la figura del becerro de oro, la figura del becerro de oro. ¿Por qué un becerro de oro? Porque el becerro de oro curiosamente se remonta ¿a qué? Al becerro de oro que levantan en el desierto y que Yahweh también había establecido como ¿qué? Como una abominación delante del. ¿Sí vamos bien? ¿Sí queda claro? Entonces, aquí nace, subrayen ahí, porque esto es muy parecido a lo que se hace el día de hoy en el cristianismo tradicional. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el cristianismo? Decimos tener, o el cristianismo tradicional dice tener la misma palabra, pero hay un cambio en las fechas, hay un cambio en el lugar de adoración. La parte de qué hace la Iglesia Católica cambia el lugar, ya no es Jerusalén, ahora es Roma, cambia el lugar de adoración. ¿Por qué la gente peregrina para allá? Porque es el lugar de adoración. Y cambia la parte de los tiempos que Yahweh había establecido. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la iglesia cristiana está abocada ¿bajo qué? Bajo la regla que se estableció precisamente Jeroboam. Es una sombra de lo que sería el anticristo, de lo que también el anticristo estaría haciendo, que es desviar y quitar completamente la identidad de Judá, de pueblo de Dios, y tener ellos establecerse a sí mismo como ¿qué? Como un pueblo independiente, sin reconocer ¿a quiénes? A sus hermanos que de ellos provenían. ¿Sí queda claro?
Entonces, esto es muy importante que lo marquemos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, dice, les pongo yo siempre el ejemplo, cuando tú pones una línea recta y sobre esa línea recta tú trazas, empiezas a trazar otra, pero te empiezas a desviar 1 milímetro conforme la línea que tú trazamos arriba de la primera línea recta se empieza, tú es 1 milímetro, pero ¿qué va a empezar? Conforme va pasando o va recorriendo más distancia, la línea recta se empieza a abrir, 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 hasta que llegan a caminos completamente diferentes. La traducción, ¿sabe cuál es la traducción de pecado? ¿Alguien se acuerda de en las iglesias que estudiaban un poquito ponían? A ver, díganos cuál es la traducción de pecado. ¿Qué entienden por pecado? Errar al blanco. Decían, la traducción de seminario o de escuela bíblica era, ¿qué es pecado? Errar al blanco. Pues sí, efectivamente, el pecado es que alejarte completamente de lo que Dios había establecido. Ahora bien, la definición bíblica viene en 1 Juan y nos dice que pecado es todo aquel que infringe la Torá, ¿comete qué? Comete pecado, porque la infracción de la ley es pecado. ¿Sí queda claro? Bueno, si yo estoy caminando y soy casa de Israel y mi dirigente me pone 2 becerros, un sacerdocio diferente y empiezo a caminar sobre él, me empecé a alejar en el tiempo de Oseas, esa línea ya se había separado y estaban yendo y estaban presentando ofrendas, estaban presentando a el Dios que les habían dicho, que les había creado, pero curiosamente es, ojo, les decía que por qué la figura del toro. ¿Sabían que ustedes a Yahweh lo conocían como qué? Como una figura de un toro. ¿Por qué? Porque era la fuerza. De hecho, la primera letra, que es Aleph, ustedes la van a ver y representa la fuerza de la casa. La casa, el toro, habla de que es a través de la fuerza de él, es con mano poderosa Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué hacían cuando estaban haciendo un becerro de oro? ¿Estaban haciendo qué? Estaban tratando de decir, este es Yahweh. Por eso, de hecho, inclusive la figura de oro en las culturas sumerias y asirias de esa época se le conocían como él, como la deidad él. Por eso después lo cambian o lo adoptan como en el hebreo como Elohim, dioses, pero es Elohim. Entonces, ¿qué hace él? Hace una mezcla y dice, bueno, es él. O sea, estás adorando a Elohim, pero te lo estoy poniendo con forma de ¿qué? Con la forma del buey. Es que representa la fuerza, le representa el poder, la fuerza. Y entonces el pueblo escuchó y dijo, sí, vamos a adorar ¿a quién? Vamos a adorar a Elohim. Pero no estaban adorando a el Elohim. Acuérdense que Elohim es dioses y Elohim es Dios. O sea, la palabra, de acuerdo al contexto en el cual se escribe, nos determina si son Dios jueces o si se está refiriendo a el Todopoderoso. ¿Sí queda claro? El contexto, por eso siempre el contexto es muy importante. Entonces, entendiendo esto, Jeroboam fue muy listo en el aspecto de que es que no les estoy poniendo nada más, aquí van a estar, no importa, Dios ¿qué? Dios va a ver, no importa que no suban. Dios lo que importa es que van a ver las ofrendas que ustedes le van a traer a dónde, tanto en Betel como en Dan. Y entonces lo que él dijo es, lo que ellos dijeron es, qué padre, ya no vamos a tener que subir hasta Jerusalén. La primera cosa que debemos de tener cuidado es, cuídate de que Dios siempre va a buscar el que tú te incomodes y que tú te tengas que mover. La comodidad no es sinónimo de estar caminando con el Señor, ¿eh? Dios no quiere que te acomodes. Yo no puedo creer, le decía a mi esposa, es impresionante cómo de repente nos quejamos y decimos, ay, no voy porque está lejos y nos movemos en carro. No conocemos lo que es servir
o buscar verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Veíamos el otro día una película en donde la gente, unos judíos que son etíopes, que tienen que caminar y que están buscando el llegar a hacer la parte de la Aliyá, llegar a Jerusalén, todos los caminos que tienen que, todo el territorio que tienen que caminar. Muchos de ellos mueren en el trayecto, y les estoy hablando de 1960, 1970, 1980, y donde pasan todo el viacruz que tienen, pero ellos con la finalidad y con el hambre de poder llegar a ¿dónde? Poder llegar a Tierra Santa, de poder llegar a su patria, de volver a llegar a su país, de volver a llegar a Jerusalén. Y se cuentan por miles que salen precisamente de los lugares a donde fueron esparcidos ellos. Y entonces dices, y ves que a unos los hieren y que unos están, porque además los matan, los van matando, tienen que cruzar por territorio musulmán y los matan, y ellos continúan. Y le digo a mi esposa, no, de veras, como dice el apóstol Pablo, no tenemos ni idea lo que es sufrir hasta la sangre. El día de hoy nos quejamos o nos enojamos por cualquier cosa y de veras no entendemos lo que es el caminar, el estar, el ver, y dices tú, Señor, qué bárbaro, quién sabe qué haríamos si nosotros estuviéramos en una situación de esas, ¿no? En una situación. ¿Por qué? Porque ves, ¿qué es lo que ha buscado este siglo? La comodidad. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos al instante. Dice que somos maruchanos, queremos una relación con Dios maruchan, le ponemos unos minutos ahí que todo salga rápido, y Señor, yo te adoro, pero te adoro 5 minutos, leo tu palabra 5 minutos, y todo lo demás, ponme a mí todo, ¿para qué? Para que yo pueda estar tranquilo. Cuando el Señor te está diciendo, cuidado, porque eso fue algo que detectó y rápidamente dijo, no te muevas más. Por eso el día de hoy la estrategia no ha cambiado. Vas a un lugar en donde el mensaje es agradable a tus oídos, donde no te van a confrontar, en donde, por ejemplo, la música a lo mejor es diferente, donde tienes unas sillas cómodas, donde tienes tantas cosas, y dices tú, ay, aquí sí. Es el lugar de Dios para nosotros. Y lo último que se hace es hablar y confrontar. Déjame decirte que tú siempre que vengas a la Escritura, tú y yo, siempre que vayamos a la Escritura te va a confrontar y me va a confrontar. ¿Por qué? Porque la Escritura es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿Y qué hace? Penetra hasta lo profundo. Penetra y dice, ¿sabes qué? Sí, Señor, hay tanto que tenemos que cambiar en nosotros y que Yahweh tiene que modificar en nosotros. Y entonces, ¿qué fueron los pecados de Jeroboam? Literalmente fue establecer una religión, ¿qué dice ahí? Una religión, ¿okay? En la cual se adoraban becerros de oro en las ciudades de Dan y Betel. Primera de Reyes 12, 28-32. Era contraria a las instrucciones dadas por Yahweh. Varias veces Jeroboam hizo pecar a Israel. Primera de Reyes 16. Así es. Entonces, de hecho, a partir de ese momento, si ustedes leen, no vamos a tener tiempo de revisar, pero todos los reyes, absolutamente todos los reyes de la nación de Israel, conocido a partir de ahorita es conocido como la casa de Israel, todos los reyes que se establecen ahí, ninguno de ellos se aparta de los caminos y del pecado de Jeroboam. Todos ellos. Vamos a encontrar, inclusive ahorita vamos a entrar a la profecía de Oseas, pero vamos a ver que todos ellos continúan en la adoración de los 2 becerros y en seguir manteniendo una religión fuera de ¿qué? De lo que ya había establecido de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a sus preceptos y de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, esto es importante entender. Ahora sí. Vamos a la parte, ya entendemos que, entendemos el contexto. Vemos que entonces aquí nos está hablando casi 100 años antes de que el pueblo, 50 años antes de que el pueblo sea llevado a cautiverio. El propósito del libro es, ya sabemos, la motivación, ¿por qué se da? Porque el pueblo se ha alejado, porque se alejó desde que se hicieron las 2 casas, se formó una religión falsa, se formó un sacerdocio falso,
Y aún así, Yahweh que buscaba, Yahweh hablaba una y otra vez les hablaba que volvieran, que se volvieran a los preceptos de Dios. ¿Quiénes fueron los profetas de los que hablaban ahí? Elías, Eliseo, que habían buscado todo el tiempo que la nación dejara a los Baales, se apartara de los malos y regresara a obedecer los preceptos y los mandamientos de Yahweh. Ahora sí, vamos a ver quién me lee, por favor, el propósito del libro. Diego. Dice, tiene el propósito de mostrarnos los pecados de la casa de Israel y el amor de Yahweh. El resto del libro contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. El tema de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo del pacto, la casa de Israel, a pesar de su idolatría. Ok, muy bien. ¿Quién lo quiere leer? Esther. El verdadero amor del Señor por su pueblo no tiene fin y no tolera rival alguno. El mensaje de Oseas contiene juicio, tanto nacional como individual, pero al mismo tiempo él retrata incesantemente el amor de Dios hacia su pueblo con emoción ferviente. Oseas fue instruido por Yahweh a casarse con cierta mujer y experimentar con ella una vida doméstica, la cual era una manifestación del pecado e infidelidad de la casa de Israel. La vida matrimonial de Oseas y su esposa Gomer, casa de Israel, provee la rica metáfora que aclara los temas del libro: pecado, juicio y amor perdonado. ¿Qué era lo que Yahweh le estaba haciendo? ¿Cuál es el propósito del libro? Cuando usted lo ven desde arriba, antes de entrar a la carta, vamos a encontrar juicio, pero vamos a encontrar que siempre que Yahweh da un juicio, tiene la finalidad de que las personas puedan ser restauradas. Yahweh, ¿a quién condena? A aquellos que han rechazado la escritura y que se han vuelto, pero aquellos que son sus hijos, dice la escritura que el propósito es siempre que el hijo regrese a casa. En este caso, Yahweh está poniendo a Oseas y pone la figura de Oseas buscando ¿a quién? A una mujer, que era una mujer que se convertiría en prostituta y que estaría literalmente gozando. Imagínense esto. ¿Quién quiere de los que están aquí ser un profeta de Dios? ¿A quién le gustaría ser un profeta de Dios? Dices tú, ok, los profetas tenían que hacer, no estamos hablando como los profetas que se levantan ahorita, Estoy hablando de un profeta de acuerdo a la escritura, porque el profeta de ahorita quiere andar en carros, paséame, te doy una palabra de profecía, pero suelta los billetes de 500 para que yo te pueda bendecir. No. Un profeta de Dios, como eran estos hombres en la escritura, tenían que estar y estaban dispuestos a obedecer la instrucción que Yahweh les había mandado. Fíjense bien, Oseas, un hombre de Dios, Yahweh le da la palabra y le dice: vas a hablarle a mi pueblo, pero la forma en cómo le vas a hablar no es algo que tú vas a experimentar. Ojo, la profecía primeramente tendría que ser encarada. ¿Y por qué pasa al profeta? Para que viva la experiencia, para que él no nada más era para el pueblo, sino para que el profeta pudiera experimentar la parte del dolor, la vergüenza, la desilusión que le llevaría el tener precisamente una mujer con la cual se casa. De hecho, se estipula que la mujer con la que se casa es una mujer que no era prostituta, sino que era una mujer que más bien a la tradición habla de que se volvió prostituta. Es una mujer que se casó, una mujer que se la ve, se enamora y le dice: te vas a casar con ella, pero te voy a decir desde ahorita, esa mujer con la que te estás casando te va a engañar. Y entonces, ¿por qué pongo la imagen? ¿Por qué se pone la imagen? Vean, les decía, ¿quién quiere ser el profeta? Bueno, o sea, llega la palabra y le dice al Señor: mira, te vas a buscar una mujer, pero esa mujer te va a engañar. Y no solamente te va a engañar una vez, sino vas a ir y se va a ir con otro.
vas a ir por ella. La vas a amar, porque además la vas a amar. Yo voy a poner en ti que tú la ames con un amor como solamente yo puedo poner. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no hace nada indebido. Dice, bueno, a esa mujer la vas a amar, vas a ir por ella. Pero la mujer la vas a traer a tu casa y otra vez cuando la traigas a tu casa, ¿qué crees que va a hacer? Te va a volver a dejar, te va a volver a ser infiel. Y no solamente te va a volver a ser infiel, sino que ahora, cuando tú vayas por ella, ella no va a querer regresar contigo. Va a estar feliz con los amantes y de hecho por eso se empieza a prostituir. ¿Y por qué va a estar feliz? Porque sus amantes le empiezan a comprar todo lo que ella quiere. Oro, plata, piedras preciosas, ungüentos, sin saber, ojo, esto es impresionante, sin saber que además eso seas el que les está dando dinero a los amantes para que la traten bien. Vean eso, eso seas con tal de no ver a su esposa mal, con tal de no ver a su esposa que está haciendo lejos. Cualquiera dice, ¿sabes qué? Te dejo y piérdete. Con tal de no ver a su esposa mal y que no la traten mal, él daba dinero. ¿Para qué? Para que sus amantes pudieran comprarle lo que ella requería. Llega el momento en donde la esposa, los amantes la empiezan a tratar mal, y llega un momento en donde la esposa, literalmente dice la escritura, que es vendida y es puesta en un mercado de esclavos para ser vendida como esclava, ya sin sus perfumes, sin el arreglo, sin todo el glamour que ella tenía, y ya estaba lista para ser vendida al mejor postor. ¿Y quién era el mejor postor? ¿Quién crees? Saben que cuando ustedes van a acercarse van a leer lo que se paga por ella, o lo que se paga, o lo que ofrecían de ella valía más un esclavo, valía más otro tipo de siervo que la esposa de Oseas. Así de menospreciada y débil está ella. ¿Quién es el que llega a pagar? Oseas llega a pagar para que a su esposa no la vendan como esclava. No es la siguiente. Que la lleve literalmente de regreso a casa. Es una historia de amor impresionante. El profeta iba a vivir en carne propia lo que Dios, lo que Yahweh iba a sentir o sentía precisamente por su pueblo. La desilusión. El decir, ¿cómo es posible que yo te trato bien? ¿Cómo es posible que te trate bien? Y lejos, ¿qué no te das cuenta? Que lejos de que tus amantes te estén dando, no te das cuenta que yo estoy permitiendo que te vaya bien en el lugar en donde estás, para ver si recapacitas, para ver si te vuelves a mí, para ver si te arrepientes y dices, oye, me está yendo bien a pesar de que me he alejado de Dios, ¿me voy a volver a Él? Y entonces el Señor, ¿qué hace? Está dispuesto. Era el único, ojo, era el único que iba a estar dispuesto a pagar por la redención de la casa de Israel. Oseas, nadie más, y Oseas no se paraba a pagar, porque Oseas no compró a su esposa para darle trato de esposa, para darle trato de ¿qué? De esclava. Sino Oseas compra a su esposa, ¿para qué? Para que su esposa volviera a ocupar un lugar. ¿El lugar de qué? El lugar de esposa, para poderla ocupar y que pudiera regresar a casa, donde estaba él esperándola precisamente con cada uno de sus hijos. Digo, qué tremenda historia, ¿no? Y entonces, ¿quién quiere ser profeta? ¿Quién se avienta que Yahweh les dijera, a ver, te vas a encontrar a uno bien, que salga bien canijote,
porque yo voy a manifestar mi amor a través de tu relación. Y que todo el mundo, ¿saben lo que todo el mundo decía de Oseas? ¿Ustedes qué creen que todo el mundo haya hablado de Oseas? Todo lo que se haya dicho de Oseas. No sé, ¿era un qué? Era un menso, era un pelele, era un dejado, era todo lo que las humillaciones que Oseas tuvo que soportar, solamente lo pudo hacer, ¿por qué? Por amor, por el amor que Dios había puesto en él para poder amar a su esposa precisamente, que Gomer, que era Gomer. Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos a leer ahora sí Oseas capítulo 1. Ya no vamos a alcanzar a entrar a mucho, pero vamos a leer, si quiero leer los primeros versículos de Oseas capítulo 1. Vamos a Oseas capítulo 1. Prácticamente estamos hablando de que es de los profetas, es el más, pues más representativo que habla hacia la casa de Israel. Y dice aquí Oseas capítulo 1 nos habla precisamente del esposo infiel y de sus hijos. Palabra de Yahweh vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En el principio de la palabra, por medio de Yahweh, Oseas dijo, Yahweh Oseas, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra ha fornicado, fornica apartándose de Yahweh. Ahí cuando está hablando de la tierra se está refiriendo no toda la tierra, sino se está refiriendo a la tierra de Israel, a la casa de Israel. Lo primero que vamos a ver, dice Yahweh, le está diciendo es, ve, salvación. Desde el nombre del profeta veíamos que estaba implícito un plan de ¿qué? Un plan de salvación, pero el pueblo no se puede arrepentir si antes no se le presenta la justicia de Dios, el juicio de Dios. Dios no puede dejar pasar el pecado por alto. Y entonces, ¿qué era lo que traía? Oseas traía un mensaje de arrepentimiento. El propósito era que la gente viera que era por medio de sus acciones que Yahweh iba a tomar las decisiones o haría pasar a la casa de Israel las consecuencias que ellos mismos habían decidido sembrar. Porque recuerden que Oseas no es el primer profeta que Yahweh manda, sino que toda la representación que va a hacer Oseas y todo lo que va a vivir Oseas es literalmente como Dios una y otra vez estuvo hablándole a su pueblo para que el pueblo volviera a él, para que el pueblo volviera a su corazón, para que el pueblo dejara de hacer lo que estaba haciendo, todo lo que tenía que ver con la parte de la adoración a dioses paganos. ¿Vamos bien? Vamos a leer el 3. ¿Quién quiere leer el 3 y el 4? Adelante. ¿Quién dice yo? Adelante. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Islaim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Yahweh le dijo, ponle por nombre Israel, porque muy pronto visitaré la casa de Yehú por la sangre derramada en Israel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Hasta el 5. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Hasta ahí. ¿Qué es lo importante de vamos a empezar a ver la parte de los nombres. Y Yahweh le manda y le dice que no se case con cualquiera, sino con la mujer que se iba a casar, de acuerdo al Strong, está en la 1584,
vemos que la mujer es Gomer y literalmente significa que Gomer, la palabra Gomer significa término final, ¿o qué significa? Consumación. ¿Qué estaba estableciendo aquí? Porque Gomer era importante, porque Dios estaba estableciendo con Gomer la parte de que era Dios en ese momento estaba estableciendo que ya se había acabado el tiempo en que Él iba a seguir tratando ¿con quién? Con la mujer o con la casa de Israel. La casa de Israel había decidido hacer lo malo, apartarse, y entonces Yahweh establece y dice, ¿sabes qué? Ya, no más, no más. ¿Quieres seguir? Yo he estado hablando una y otra vez a tu vida, y tú decides continuar haciendo lo mismo. Tú decides seguir yéndote con tus amantes, tú decides seguir sin hacer caso a mis mandamientos, tú decides seguir alejándote cada vez más de ti, cuando yo solamente he sido para ti un esposo que ha demostrado que te ama con amor eterno. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Porque era necesario que Yahweh dices, ¿cómo es posible que diga que lo ama con amor eterno si está diciendo que hasta aquí? Porque era necesario que el pueblo, si Dios no puede apapachar el pecado, porque si el pueblo permanecía o Yahweh apapachaba el pecado, ya había dado Yahweh esa estrategia. Una de las cosas importantes que mencionar es que cuando llega, cuando se levanta Oseas, es en la época en donde la casa de Israel le iba mejor económicamente. Israel Samaria era una nación, tenía economía, crecía, no le hacía falta nada, y entonces se iban a empezar a ver, apenas iban a empezar a sentir el asedio del pueblo que a la postre los llevaría al exilio por completo y que nunca más regresarían, que era precisamente el pueblo de los asirios. Antes de eso les estaba diciendo el Señor, va a venir este juicio sobre ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy en este momento terminando con ustedes, casa de Israel. Dice la Escritura que Él les dio en ese momento, lo vemos en Jeremías, les dice en Isaías que Él les dio ¿qué? Carta de divorcio. ¿A quién? No a Judá, sino a la casa de Israel. Y ahorita después lo vamos a entender. Digo, es mucho, pero vamos a ir ahorita asentando la parte de los nombres. Jezreel, ¿por qué es importante Jezreel? ¿Qué significa la palabra Jezreel? Jezreel literalmente se habla y dice que Dios, ¿qué? Dios sembrará. El primer hijo que tuvo, le dice, ponle por nombre, ¿cómo? Jezreel. Y entonces también Jezreel, de hecho es conocido también, de hecho si leemos ahí mismo dice que Dios juzgaría por la matanza que se hizo en el valle de Jezreel, y en Jezreel la Biblia habla de mucho del campo de Jezreel, pero la palabra como tal Jezreel significa que Dios sembrará. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Recuerden que el propósito de la nación de Israel, cuando Yahweh los escogió, es que ellas fueran luz a las naciones y que ellos fueran y predicaran la Torá a todas las naciones. ¿Cómo podría cumplirse? Por eso lo vamos a ver en el estudio que vamos a ver de los pactos. El pacto que Yahweh había hecho con Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, si todos, voy a poner un ejemplo, si todos permanecían juntos. Y entonces estaban las otras naciones, aquí estaban los mexicanos, aquí estaban los americanos, aquí estaban los españoles, aquí estaban los asirios, aquí estaban los chinos, aquí estaban los haitianos. Y entonces dice, ustedes, yo haré bendito a ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es simiente? La palabra simiente viene de la palabra cera y viene de la palabra literalmente que significa ¿qué? Esperma. ¿Qué quiere decir? Que habría el pacto que Yahweh hace con Abraham, dice que en cada una de las familias de la tierra habría una cera, un descendiente que viniera ¿de quién? Que viniera de Abraham.
¿Sí queda claro? Ahora bien, Yahweh le manda a Israel que vayan y prediquen a todas las naciones. Que vayan y prediquen y que se conviertan y que enseñen la Torá, que le enseñen los preceptos y que vean precisamente, que les enseñen quién es Yahweh. Esto se estaba cumpliendo en parcialidad con el rey Salomón, porque ¿se acuerdan desde dónde viene la reina? ¿De dónde? La reina de Saba. ¿Dónde queda Saba? Etiopía, era la parte que se conoce como la parte de los etíopes. Desde África, la reina de Saba escucha de lo que Salomón hace, de la sabiduría que Dios le ha dado a Salomón, y cruza precisamente para poder acercarse y ver y escuchar con sus propios oídos las palabras que Yahweh le había dado al rey Salomón. Ese era el propósito, que todo el mundo conociera la grandeza de Dios a través del pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel no cumple con el propósito de ir a las naciones, ¿cómo se iba a cumplir? Que en cada familia hubiera un descendiente, que cada familia fuera bendecida, fuera bendecida por la descendencia de Abraham. Si todos los que traían y todos los que eran descendientes de Abraham estaban aquí. La figura de Dios sembrará es que el sembrador, ¿qué hace? El sembrador agarra la semilla en la tierra y ¿qué hace? La semilla empieza a caer en diferentes lados. Y entonces Dios, Jezreel significa Dios, ¿qué? ¿Qué iba a hacer Dios con esa nación? Dios está hablando desde el principio que Dios iba a esparcir, pero Dios estaba hablando de que no era no solamente esparcir, sino iba a sembrar a los hijos de Israel alrededor de todo el mundo. Y entonces, ¿por qué? Porque era necesario que ahí se empezaran a multiplicar. Se empezaran a multiplicar con una finalidad y con un propósito que veremos más adelante. Entonces, dice que Dios quebraría, y dijo Yahweh, pon por nombre Jezreel, en el 4, dice, porque de aquí en poco yo castigaré la casa de Jehú. ¿Verdad? Así. ¿Por qué pongo ahí? Ustedes reconocen a los que están ahí en la figura, ¿no? Es Jezabel y es acá. Jezabel se identificó, fue después de Jeroboam, otro rey que hizo lo pésimo en la casa de Israel. ¿Fue quién? El rey Acab. ¿Y quién fue su esposa? Jezabel. Jezabel se encargó de instituir toda una adoración ¿a quién? A los Baales. Toda una adoración ¿a quién? A los reyes, a los Baales, y quemaba y hacía todo un culto pagano con lo que hizo que toda la nación de Israel prevaricara también y se fuera a adorar a todos esos dioses falsos. ¿Qué hizo Jehú? Literalmente lo que hizo Jehú fue que cuando él es ungido como rey, él se encarga de destruir a toda la descendencia de Acab. Y no solamente se encarga de destruir a toda la descendencia, cumpliendo la profecía de Yahweh que le había dado al rey, que no quedaría ni uno de su descendencia, sino que inclusive a Jezabel dice en la escritura que el profeta Eliseo dijo que no quedaría huesos, no quedaría el cuerpo para enterrar de Jezabel, sino que sería comida por los perros y sería su cuerpo literalmente pasaría a ser estiércol que estaría entre la tierra o formaría parte de la tierra. Nada, la siguiente. ¿Qué es lo que hace Jehú? Recuerden que Jehú, ¿qué hace? Jehú le llega, mata al hijo de Acab, y entonces llega a buscar a Jezabel, y Jezabel en eso dice la escritura que sale, se arregla sus ojos, se asoma desde arriba de un balcón y le dice, paz, vienes en paz, ¿qué hay contigo? Y en eso Jehú voltea y le dice, ¿quién está conmigo? Y ve que hay 2 eunucos arriba, en la parte de arriba del balcón, y le dice,
ustedes, si ustedes están conmigo, dice, echadla abajo. Y entonces nos habla el relato bíblico que a Jezabel la avientan del balcón, cae ella en tierra, la sangre salpica la pared y salpica la parte del pavimento, y todavía Jehú pasa y la atropella con el carruaje. Y después dice que se baja Jehú y se baja a comer, muy quitado de la pena, se baja a comer, y dices, vayan y vean, vayan y entierren a aquella mujer porque es hija de rey. En el momento que salen los siervos, se dan cuenta que no había cuerpo, sino que los perros se habían comido a Jezabel y que solamente habían dejado los huesos, las de las manos y la parte de los pies. Y entonces se cumple el propósito, se cumple lo que Yahweh había dicho, profetizado sobre estas dos personas que hicieron pecar a Israel en la adoración de dioses falsos. Jehú cuando leemos la historia de Jehú, dices, bueno, pues es de los hombres que más más hicieron lo recto delante de los ojos de Yahweh, porque manda a matar a todos los profetas de Baal, manda a hacer, a quitar todo eso. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de volverse a Yahweh. Sin embargo, dice la escritura que Jehú no se apartó de los pecados de ¿quién? No se apartó del pecado de Jeroboam, no quitó la adoración de los becerros de oro, y además dice la escritura que Jehú no anduvo conforme a la Torá de Dios, no anduvo conforme a la ley de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Al no volverse a Dios, Dios después le da una palabra y le dice que acabaría por completo también con la casa de ¿quién? Con la casa de Jehú, con la casa precisamente de ellos. Por eso está hablando, dice, terminaría o consumaría mi venganza, dice Yahweh, en la casa, ¿en donde? En el valle de Jezreel, en donde el arco de Israel sería, ¿qué? Será quebrado. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a salvar, la nación de Israel no se iba a salvar del asedio de los asirios por su fuerza, ni por el poder económico que tuvieran, ni por el mucho ejército, sino que ¿qué? Era Yahweh el que había entregado a la nación de Israel para que ¿qué? Para que los asirios vinieran y los esparcieran, se los llevaran cautivos y nunca más regresaran hasta este tiempo que se está cumpliendo la profecía de despertar a la nación de Israel. Entonces, el día de hoy vamos a dejarle ahí, vamos a dejar por los primeros dos nombres, porque la siguiente semana se pone esto muy bueno. Vamos a ver entonces cómo, entendiendo el contexto, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto precisamente hacia quién, hacia la casa de Israel. Era bien interesante ahora que estaba preparando la parte del servicio, cuando te metes a buscar inclusive en varios recursos en internet, muchos hablan de que Dios le hablaba a los judíos, y muchos teólogos cristianos no conocen o no reconocen la parte de la división de las dos casas. Entonces es importante que nosotros podamos entender que todo lo que se está dando, el reino se había dividido, ya estaba precisamente Oseas estaba dirigido literalmente a la casa de ¿quién? A la casa de Israel, y que el pueblo sería el ¿qué? Al mensaje que Dios le estaba dando a Israel no es el mismo mensaje que Dios le estaría dando a la casa de Judá y a la nación precisamente, o a la casa del sur, o al reino del sur. Entonces, es bien importante que entendamos todo lo que tiene que ver con Oseas. Por eso, si hay preguntas y dudas, por favor, coméntenla, porque de aquí vamos a aprender quiénes somos nosotros, cuál es la identidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a la escritura, vamos a ver que formamos parte precisamente de esos exiliados entre las naciones, que el día de hoy Yahweh a través de Yeshua está llamando para regresar a pacto, para regresar, volvernos a Él, para regresar a la Torá, para regresar a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él nos ha limpiado, nos ha purificado.
Y dice la Escritura, con esto termino, dice la Escritura que sus ovejas oyen su voz. ¿Y qué? Dice, y yo las conozco. ¿Quiénes son hijos de Israel? ¿Quiénes son casas de Israel? ¿Los conoces tú? No. ¿Los conozco yo? No. Pero él sí. Y la característica que sí podemos ver, dice, ¿quién es una oveja del Señor? Aquel que oye su voz y no dice, yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me resisten, y se resisten a mí. No, dice que ¿quién es oveja del Señor? Aquel que oye su voz y me sigue. ¿Qué es la voz del Señor? ¿Qué es lo que el Señor habla? Sus mandamientos. Si tú y yo no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, cuidado, porque podremos ser chivos en lugar de ovejas. Y el Señor no viene por chivos, viene por ovejas. La obediencia es el sinónimo ¿de qué? De que somos su pueblo. ¿Por qué? Dices, porque antes el pueblo era rebelde. Pero en el Brit Hadashah, el pacto renovado es que Él precisamente viene a quitar esa rebeldía que hay en tu corazón. Por eso dice la Escritura, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas Él vive en mí. Yeshua vive en mí. Ahora lo que voy a vivir, todo lo que me resta por vivir, lo voy a vivir para agradarle ¿a quién? A mi esposo. Voy a vivirlo porque me voy a preparar. Me voy a preparar lo mejor posible. ¿Para qué? Para que cuando venga el novio, encuentre a la novia pura y resplandeciente, con gozo de recibir. Imagínense, me platicaban esta semana un caso y yo así de, pues que se acerca la época de la boda. Y estaba a 2 meses de casarme. ¿Y cómo te sentías? No. Yo nada más decía, ya se acerca el tiempo. O sea, no, pues cuando faltaba una semana para casarnos, que me echo para atrás y digo, no, lo mejor me voy, lo mejor siempre no. Y entonces le digo, oiga, pero pues ¿qué no lo amaba? No, pues sí, pero me amaba más yo. Entonces, ¿cómo iba yo a dejar de pasar la buena vida? ¿O cómo me iba a atar a alguien? ¿No? Y después de a toro pasado, se arrepiente. Pues a veces, pero no, luego se me olvida, ¿no? Le digo, pues entonces no lo amaba, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que no se preparan para recibir al Rey? La Biblia es bien clara. Dice, si me amas, obedece. Guarda los mandamientos. No hay sentimentalismos, no hay de si te pones a llorar. La mejor adoración es la que se da cuando somos obedientes a su palabra. ¿Él por quién va a venir? Por un pueblo que anhele su regreso. La profecía, ojo, las buenas noticias, ¿saben quiénes las reciben? Quienes las están esperando. Una persona que no está esperando buenas noticias, pero imagínate, oye, ¿sabes qué? Ponían el ejemplo hace poquito de un huracán. Dice, cuando iba a pegar un huracán y que todo el mundo iba a pegar un huracán categoría 5, todo el mundo estaba al pendiente. La primera noticia fue muy mala, de que ahí viene el huracán, un huracán que nos puede destruir por completo. A partir de ese momento, todo el mundo estaba viendo la televisión con la espera de recibir, ¿qué? Una buena noticia. ¿De qué? De que el huracán se desviara, que bajara de categoría o que cambiara de trayectoria.
Las buenas noticias, el evangelio, la palabra evangelio son buenas nuevas, es para aquel que los estaba esperando, aquel que estaba esperando y que se reconocía que tenía necesidad de un Salvador. Aquel que tiene necesidad de un Salvador. Entonces cuando tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Tú eras Gomer. Tú eras esa casa de Israel. Tú eres esa casa de Israel que se alejó, que estabas fuera de pacto, que no tenías esperanza, estabas sin Dios en este mundo. Pero la buena noticia es que tu esposo pagó por ti. Que Él pagó el precio para que tú regresaras a casa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo puedes pagar un amor tan grande? Dice la Escritura que al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? ¿Qué creen que pasó en el corazón de Gomer después de que su esposo la regresa? La ve humillada, la ve tirada literalmente, la ve vendida como esclavo, sucia, y que su esposo llega, paga por ella y además la regresa a su casa. ¿Vieron la figura? Me gustó mucho. Me imagino esa figura de que la regresa y la regresa cargando y la regresa en sus brazos. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Vives para qué? Yo no sé tú, pero el Señor a mí me ha perdonado muchísimo, ¿no? Y lo que busco, o lo que yo busco hacer de aquí en adelante, que Él regrese, tratar de darle lo mejor. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, yo le pueda decir, te amo. Gracias, porque no me dejaste, no me desechaste. Habiendo tanta gente que te dijo, Él pagó. ¿Y pagó para qué? Para que regresara. Y eso que nos lleva a nosotros a decir, no tendríamos por qué estar aquí. No tendríamos por qué estar aquí. Pero es por Él que estamos. Y estamos bien. No estamos mal, estamos bien. Porque Él está con nosotros. Y dice la Escritura que Él no nos va a dejar. Dice, no, yo he prometido no dejarlos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Hasta en donde Él vendrá y se reunirá, no solamente espiritualmente, sino ya físicamente con todos nosotros. Bien. Vamos a terminar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos el día de hoy tantas gracias por permitirnos, Señor, entender un poco, Padre Celestial, el contexto en el cual tú hablaste, Señor, a tu pueblo, y poder entender, Señor, esta parte de la Escritura, Señor, la historia que muchas veces desconocemos, Señor, y por desconocer, Padre bendito, desgraciadamente, terminamos cometiendo, Señor, muchas veces los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. El día de hoy, Señor, podemos ver cómo los tiempos, o sea, la idolatría que había antes de, Señor, se asemeja mucho a lo que el día de hoy está pasando entre tu pueblo. Pero Padre Celestial, así mismo como dice la Escritura, que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia, Señor. Porque, Padre bendito, no merecíamos ninguno de nosotros el que vinieras a nuestro rescate. Y sin embargo, Señor, así lo hiciste. Nos destinaste desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos parte de tu pueblo. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor eterno, tu amor derramado en nuestras vidas, Señor, manifestado a través de la vida de Yeshua. Gracias te damos por esa salvación tan maravillosa que Él ha venido a traer a nuestras vidas. Te pedimos que el día de hoy, Señor, lo que hemos escuchado, Señor, pueda caer en buena tierra y que podamos, Señor, empezar a vivir una vida que sea cada vez más y más agradable delante de tus ojos.
que como dice la Escritura, nos apartemos más y más para ti, que vivamos más y más en santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente anhelemos con todo nuestro corazón tu regreso, Señor. Que anhelemos el verte cara a cara, porque, Señor, será un tiempo en el cual podremos, Señor, reposar y descansar, Padre bendito, sabiendo que es tiempo de reunirse con el novio. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que tú el día de hoy nos despidas en paz y que, Padre bendito, Señor, esta semana que está por iniciar, Señor, puedas también estar bendecida, Padre celestial, que podamos en todo momento caminar conforme a tus preceptos y conforme a tus mandamientos, dando testimonio de ti en medio de tanta oscuridad. Y Padre bendito, esperando en nuestro corazón el próximo Shabbat, en donde nuevamente como pueblo podamos reunirnos, Señor, podamos adorarte, podamos alabarte, Señor, y podamos aprender más y más de ti. Te pedimos que nos despidas en paz y que, Señor, sigas haciendo tu obra maravillosa en la vida de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén. Despedimos la transmisión. Yahweh les bendiga a nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Shabbat Shalom.